Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a tratar un asunto que me ha parecido muy interesante para compartirlo con todos ustedes, porque hay unos versos en la palabra del Señor en los cuales nosotros debemos meditar. Hay unos versos que nos invitan a pensar no en mi amigo y tampoco en el vecino, ni tampoco a pensar en los hermanos que se reúnen en el templo de la congregación. No, nos invitan a pensar en nosotros mismos, en usted y en mí, porque en esta reflexión vamos a ver unos versículos de la palabra del Señor que nos van a enseñar mucho y nos van a poner a pensar seguramente, porque hay cosas que nosotros no debemos pasar por alto y debemos tenerle o ponerle mucha atención, tenerle cuidado a estos versos y tenerle cuidado sobre todo al comportamiento nuestro con relación a estos versículos de la palabra del Señor. Para la reflexión de hoy vamos a leer en Gálatas capítulo 5, los versos 16 al 26. Dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bonita la palabra del Señor. Yo sí les voy a invitar a todos los que puedan oír esta reflexión a tener en cuenta todos los asuntos importantes. Si es que usted se detiene a pensar en estos versículos y encuentra algo de importante allí, yo le encontré muchas cosas importantes a estos versos que leímos. Porque si usted hace eso, entonces usted va a reflexionar para sí mismo, para sí misma, y se va a dar cuenta si de pronto usted está cayendo en una de estas situaciones que son manifestaciones de la carne, sobre todo, que son las que nos importan actualmente. Porque el mundo actual, el ser humano, está viviendo, el ser humano que no conoce al Señor Jesucristo, e inclusive algunos que conocen al Señor y su camino, su evangelio, su palabra, están viviendo conforme a lo que dice la palabra del Señor aquí en el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, que manifiestas son las obras de la carne. Están viviendo
en algunos de estos puntos acerca de las manifestaciones de la carne. Sí, porque a veces pensamos que, o mejor dicho, a veces hablamos más que todo acerca de los asuntos de la fornicación y el adulterio y las borracheras y de los homicidios, y los hacemos como de nuestra vida cotidiana los pecados más grandes que el ser humano incurre en ellos. Y entonces cuando nos damos cuenta de eso, decimos, no, esa persona no va a heredar el reino de los cielos porque miren lo que anda. Pero ¿qué de los otros o de las otras manifestaciones de la carne de los que habla este versículo 19 en el capítulo 5 de Gálatas? ¿Qué de las otras manifestaciones? Estamos de pronto como centralizando, o mejor dicho, clasificando los pecados. Y los pecados no hay que clasificarlos. Los pecados son los mismos. Pecado es pecado y no hay que maquillarlo. Y con relación a todas estas manifestaciones de la carne que habla el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, nos dice la Escritura que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán, o sea, no vivirán en él. No tendrán parte en ese reino del Señor Jesucristo. Y esto no va para las personas que no conocen al Señor Jesucristo solamente, para los inconversos, para los que no son cristianos. Cuando hablamos de cristianos son los que han aceptado al Señor Jesucristo y a su evangelio, haciéndose bautizar en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados y que han continuado por el camino de la fe, viviendo y tratando de vivir un camino de santidad para poder heredar el reino de Dios. Cuando hablamos de cristianos nos referimos a estas personas. Por eso las personas que no son cristianos, que no han hecho eso todavía, entonces no nos vamos a referir mucho a ellos porque ya están en esos problemas de la carne, en esas manifestaciones de la carne. Quizás muchas personas dicen, no, a mí eso no aplica, porque aunque yo no soy cristiano, no hago nada de eso. Está bien, usted puede pensar como quiera, pero en la Biblia hay unos versos que le invitan a reflexionar. Si todo eso lo ha guardado desde su juventud, pues hay una cosa que le hace falta. Vaya y haga como dice la palabra del Señor, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y para que sea salvo. Así es la cosa. La cosa es seria. La cosa no es de que yo guardo todos estos mandamientos y me voy a salvar. Hay que cumplir para llegar al reino del Señor. Ahora, nos vamos a referir a los que somos cristianos, a los que decimos que practicamos el evangelio del Señor Jesús. Entonces, no nos vamos a referir a estos temas como tan fuertes que nosotros pensamos que están en la Biblia, como el adulterio, la fornicación, las borracheras, la lujuria, la lascivia, que si usted quiere, búsquelo en el diccionario y se va a dar cuenta de lo que quiere decir la lujuria, la lascivia. Y pues no lo vamos a definir en estos pocos minutos que nos podemos comunicar con ustedes. Pero en el diccionario está, búsquelo y verá. Y se da cuenta de la definición de cada una de estas palabras. Pero nos vamos a referir a los cristianos que vamos al templo, a los cristianos que nos reunimos en las congregaciones, a los cristianos que decimos que nos hemos hecho bautizar en el nombre de Jesús y que estamos tratando de caminar en el camino de la fe para heredar el reino del Señor Jesucristo. Y vamos a referirnos allí en el versículo 20, no nos refiramos tanto a los textos del versículo 19. Vamos al 20. El 20 dice, idolatría, hechicerías. Y dejémoslos de un lado también, porque son importantes. Pero entremos en el tema de enemistades. Entremos en el tema de pleitos. En el tema de iras y contiendas. En el verso 20. ¿Se sorprendió? Espero que no, porque allí está escrito en la palabra del Señor. Y los que practican tales cosas, dice la Biblia, y los que en el versículo 21,
porque sigue larga la lista, pero dice la Biblia que son todas estas cosas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales el apóstol nos amonesta, el apóstol Pablo. Dice, y como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Usted está haciendo planes como hijo de Dios, como cristiano, para heredar el reino de Dios porque va al templo? ¿Está haciendo planes porque va y hace palmas? ¿Está haciendo planes porque va al templo y ora, se arrodilla a orar y porque lee la Biblia y canta con todos allí en la congregación en el templo y escucha el mensaje que el predicador de turno está exponiendo? Cuidado, porque si está practicando estas cosas que dice el versículo 21, entonces no heredará el reino de los cielos. Si está practicando, o lo que dice el versículo 20 mejor, las enemistades, los pleitos, las iras y las contiendas. Si está practicando eso, mucho cuidado, tengamos cuidado. Si yo estoy practicando eso, debo tener cuidado, porque si estoy haciendo eso, la Biblia me dice, no lo digo yo, no lo dice el predicador de turno como siempre hablo en estas reflexiones. No, lo dice la palabra del Señor, y lo que está escrito, está escrito. Dice la Biblia que los que practican tales cosas, o sea, las enemistades, los pleitos, las iras y las contiendas, no heredarán el reino de Dios. Tan sencillo como eso, porque es contundente la palabra. Entonces, de pronto puede ser que a usted no le guste esta palabra, que usted pueda pensar, está diciendo eso para mí. No, yo lo estoy diciendo para mí, porque yo también soy cristiano. Y si yo practico estas cosas, no voy a heredar el reino de los cielos. Si yo le doy rienda suelta a las enemistades, a los pleitos, a las iras y a las contiendas, no voy a heredar el reino de los cielos. Tengamos mucho cuidado, porque es una palabra de advertencia, pero no mía. Es una palabra de advertencia que está en la Biblia, que es el libro sagrado, que es el libro por el cual nosotros nos guiamos, porque fue un libro inspirado por el Espíritu Santo y lo escribieron los hombres con temor de Dios. Pongámosle cuidado a eso, porque es muy sencilla la palabra, pero es contundente, como siempre hablamos. Es una palabra para usted y para mí. Esta palabra no es para señalar a alguien en particular. Esta palabra es para los que decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que vamos al templo, que aplaudimos, que oramos, que ofrendamos y que usted también da entrega los diezmos en el templo y que oye la palabra del Señor en la predicación y que ora inclusive. Inclusive que hace vigilias y que ayuna también. Es para usted y para mí que hacemos todo eso. ¿Por qué? Porque los que practicamos las enemistades, los pleitos, las iras y las contiendas, no vamos a heredar el reino del Señor Jesucristo. Pero era que yo pensaba que era solamente los pecados más grandes, la fornicación, el adulterio, las hechicerías, la lascivia, la idolatría, la lujuria. Sí, ellos también, pero no clasifiquemos los pecados, porque hay una lista aquí y es larga, y entre esa lista incluyen las enemistades, los pleitos, las iras y las contiendas entre los hijos del Señor, entre nosotros los cristianos. Pongámosle cuidado a la palabra del Señor, porque dice la Escritura que en los versículos 22 en adelante, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Porque las manifestaciones de la carne fueron las que acabamos de leer. Continúe usted leyendo esos versículos hasta el versículo 26 del libro de los Gálatas, el capítulo 5, y se va a dar cuenta cuál es el fruto del Espíritu, porque nos recomienda el verso 25 que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero cuidado con el versículo 24.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El versículo 24 dice eso. Por eso es bueno leer la Biblia. Por eso es bueno leer la palabra del Señor. Porque si la leemos, encontramos que podemos estar fallando en algo y nos podemos corregir para heredar el reino de los cielos. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.